Mucha gente cree que orar es como hablar con las paredes. Hablas y nada pasa. Pero, ¿y si te dijera que Dios siempre responde? Sí, siempre. El verdadero misterio está justamente ahí. La respuesta de Dios no siempre es el sí inmediato que esperamos, pero siempre es la respuesta perfecta. Entender eso cambia por completo la manera en que oras. Quizás alguna vez pensaste, ¿será que Dios se olvidó de mí? Esa es la idea que necesita romperse. No, Él no se olvidó. En realidad, mientras tú crees que nada está ocurriendo, puede que sea precisamente en ese silencio donde Él está trabajando más profundamente. La fe no se mide por lo que vemos, sino por cuánto confiamos. Y aquí viene una verdad que parece contradecir la lógica. Muchas veces, la oración más poderosa no es la que cambia la situación, sino la que transforma el corazón. Suena extraño, lo sé, pero así es como la gente común se vuelve fuerte, y así es como lo imposible se hace posible. Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás cómo Dios podría estar respondiendo tu oración en este mismo momento, y quizá aún no te hayas dado cuenta. Cuando miramos la historia de Saulo, es imposible no sorprenderse. Era temido, un verdadero enemigo de los cristianos, alguien que respiraba odio y persecución. Sin embargo, en una experiencia inesperada, Dios giró la llave de su corazón y lo transformó en Pablo, uno de los mayores apóstoles de la fe. Es como si la mano de Dios hubiera pasado una página oscura para escribir una nueva historia. Esto ya nos muestra que ninguna vida está fuera del alcance de la gracia. Esa transformación no fue solo un cambio de dirección, sino una revolución interior. Imagina al mayor perseguidor convirtiéndose en el mayor predicador, al que odiaba comenzando a amar, al que destruía empezando a edificar. Es como ver a un león feroz transformarse en un protector de corderos. Dios no solo cambió las acciones de Pablo, sino que remodeló su esencia. Y es justamente ahí donde empezamos a entender cómo Dios responde a las oraciones de maneras que no siempre esperamos. Muchas veces oramos para que cambien las situaciones externas, para que desaparezcan los obstáculos. Sin embargo, la respuesta divina puede estar en la transformación de los corazones. Es como cuando pedimos que la tormenta se detenga, pero en lugar de eso, Dios nos da valor para enfrentar la lluvia sin miedo. ¿Y no es esa al final la mayor victoria? Ser diferentes en medio de las mismas circunstancias. Eso lo cambia todo. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has deseado que alguien cercano fuera diferente? Tal vez un hijo rebelde, un compañero de trabajo difícil o incluso un cónyuge distante. ¿Y si, en lugar de cambiar la situación a tu alrededor, Dios empezara a trabajar en el corazón de esa persona? La oración que parecía no tener respuesta se revelaría como una transformación silenciosa, pero profunda. Así es como Él actúa, de adentro hacia afuera. Y no podemos olvidar mirarnos a nosotros mismos. Muchas veces, el corazón que necesita ser transformado es el nuestro. Es fácil pedir que Dios cambie a los demás, pero ¿estamos dispuestos a ser moldeados también? Recuerdo un momento en el que oraba para que alguien cambiara, y sorprendentemente me di cuenta de que era yo quien necesitaba paciencia, empatía y humildad. Esa fue la respuesta de Dios. No en el otro, sino en mí. La verdad es que Dios responde las oraciones de manera creativa, casi siempre fuera de la lógica humana. Es como ver al mayor enemigo convertirse en aliado, o como presenciar un terreno árido florecer después de la lluvia. Lo imposible se hace realidad cuando el toque divino entra en escena. Tal vez tu oración por un cambio ya está siendo contestada, pero aún no lo has notado, porque está ocurriendo en los bastidores del corazón. Mira a Pablo una vez más. No solo cambió de vida, sino que se convirtió en la respuesta para otros. ¿Cuántas cartas, cuántas enseñanzas, cuántas iglesias nacieron a partir de la transformación de un solo hombre? La respuesta que Dios dio a muchos cristianos perseguidos fue transformar al propio perseguidor en un líder espiritual. ¿Quién hubiera imaginado que un grito de auxilio se convertiría en un apóstol? Aquí entra una reflexión práctica. En lugar de pedir solo que las circunstancias se acomoden, ¿qué tal si oramos para que los corazones sean transformados? Puede ser tan simple como decir: Señor, cambia mi manera de ver, ayúdame a ver como tú ves. Cuando cambiamos por dentro,
la forma en que interpretamos los problemas también cambia. El enemigo puede seguir ahí afuera, pero dentro de nosotros nace una fuerza nueva. Imagina, por ejemplo, un ambiente laboral hostil. Le pides a Dios que quite de tu camino a ese jefe difícil, pero Él comienza a transformar la manera en que tú reaccionas a las críticas, dándote equilibrio y seguridad. De repente, la misma situación que antes te derribaba, ahora se convierte en escenario de tu crecimiento. La respuesta llegó, solo que de otra manera. El corazón transformado fue el tuyo. Y es curioso cómo esta lógica se repite en tantas áreas de la vida. Oramos por paz en el hogar, pero Dios cambia primero nuestra manera de hablar, y la atmósfera de la casa empieza a ajustarse naturalmente. Oramos por prosperidad, pero Dios transforma nuestro corazón para ser más generosos, y de pronto se abren puertas. Lo que parecía silencio era, en realidad, un proceso profundo en marcha. Ahí surge la gran pregunta. ¿Y si tu respuesta ya comenzó, pero todavía no te has dado cuenta? Tal vez no venga como un giro mágico de circunstancias, sino como un movimiento discreto en el alma de alguien. Puede ser el inicio de un diálogo que antes era imposible, una petición de perdón inesperada, o incluso una actitud diferente en ti que rompe un ciclo de conflicto. Todo eso puede ser una respuesta de oración. Por eso, cuando hablamos de oraciones respondidas, no podemos limitar a Dios a lo que creemos más obvio. Él es especialista en revertir historias, en transformar perseguidores en predicadores, en cambiar el rumbo de maneras impensables. En cada transformación del corazón, nos recuerda que lo invisible está sucediendo. Y quizá, solo quizá, esta sea apenas la primera forma en la que Él responde, porque aún hay algo más profundo que desea mostrarnos. La mujer samaritana fue al pozo en busca de agua, como hacía todos los días. Un acto común, rutinario, repetido. Pero allí, en medio de lo ordinario, encontró lo extraordinario. Jesús ofreciéndole agua viva. Es impresionante cómo Dios elige los escenarios más simples para revelar las respuestas más profundas. A veces, no es en el espectáculo donde Él habla, sino en la quietud del día a día. Ella buscaba saciar una necesidad inmediata, calmar la sed. Pero Jesús fue más allá. Le ofreció algo que iría mucho más profundo. Algo que no solo cambiaría un momento, sino toda una vida. Esto nos enseña que muchas veces le pedimos a Dios un vaso de agua, mientras Él quiere entregarnos una fuente inagotable. La oración respondida puede venir desde otra dimensión. Es como intentar calmar la sed bebiendo agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed se siente. ¿Cuántos de nosotros buscamos alivio en cosas que solo aumentan el vacío? Personas que se sumergen en relaciones tóxicas, en el consumismo o en distracciones, y aún así siguen con sed. Pero cuando nos acercamos a la fuente que es Jesús, algo distinto sucede. Somos saciados de adentro hacia afuera. Piénsalo en la práctica. Puedes pedirle a Dios tranquilidad en tu trabajo, y tal vez esperes que Él cambie a tu jefe o reduzca tu carga de tareas. Pero lo que Él puede estar haciendo es derramar sobre ti una paz tan profunda que nada externo logra perturbarla. Esa es el agua viva, una respuesta que no solo elimina la sed, sino que cambia la forma en que enfrentamos la vida. ¿Y sabes qué es lo más curioso? La mujer en el pozo no estaba buscando una transformación espiritual, solo estaba cumpliendo su rutina. Pero Dios la sorprendió. Eso demuestra que muchas respuestas llegan cuando menos las esperamos, en medio de lo cotidiano. La respuesta divina no necesita un escenario, solo un corazón dispuesto. Y quizás sea así contigo también. Esta escena también nos enseña sobre prioridades. ¿Cuántas veces corremos tras soluciones inmediatas sin darnos cuenta de que estamos ignorando la solución definitiva? Es como secar hielo. Parece que funciona por un momento, pero el problema vuelve. Jesús no ofrece soluciones temporales. Él ofrece sanidad permanente para el alma. Y esa es la mayor respuesta de todas. Aquí va un ejemplo práctico. Alguien le pide a Dios una mejora financiera urgente, pero en lugar de ganar la lotería, recibe sabiduría para administrar mejor lo que tiene. Eso no es menos, es más. Porque mientras el dinero se gasta, la sabiduría permanece. Como el agua viva, la respuesta no se agota. Genera nuevos frutos cada día. Yo mismo lo he experimentado.
Hubo momentos en los que le pedí a Dios que quitara una dificultad de mi camino y en lugar de eliminarla, me dio una nueva forma de verla. No era la respuesta que yo quería, pero sí la que necesitaba. Ese cambio interior me dio fuerzas para atravesar aquel tiempo. Es curioso cómo Dios responde no solo resolviendo, sino transformando. Es importante recordar que la mujer samaritana no salió de allí solo con una nueva idea sobre Dios. Salió transformada, con su historia reescrita, al punto de impactar a su ciudad. Lo que comenzó como una petición común, terminó como un testimonio extraordinario. Cuando Dios responde, la respuesta no se detiene en nosotros, se desborda hacia otros. ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta de eso? Pedimos alivio para un dolor emocional, y Dios responde sanando heridas antiguas. Pedimos compañía, y Él nos muestra que primero debemos aprender a estar completos en Él. Dios nunca desperdicia una oración, pero siempre la responde con algo mayor, algo que toca la raíz del problema. El desierto de la mujer samaritana no era solo físico, era emocional y espiritual. ¿Cuántos desiertos enfrentamos también nosotros? Soledad, vacío, sensación de insignificancia. Y la respuesta de Dios llega como agua viva, capaz de convertir la sequedad en jardín. Tal vez tu desierto ya esté siendo regado en este mismo momento, solo que aún no lo has notado. Por eso, no te equivoques. Si hoy sientes sed de paz, de alegría o de propósito, no busques solo soluciones momentáneas. La fuente verdadera está en Dios, y de Él brotan las respuestas más inesperadas. Pero esa es solo una de las formas en que Él responde. Todavía existe una manera que sorprende aún más, cuando exige que la fe venga antes de la manifestación visible. Moisés llegó ante el Mar Rojo con miles de personas detrás de él y un ejército furioso acercándose. Cualquiera habría quedado paralizado frente a una escena así, pero Dios le dijo: extiende tu mano sobre el mar. Es decir, actúa primero, ve después. En ese detalle, entendemos que la fe siempre precede a la manifestación. Imagina la escena: el mar aún cerrado, el pueblo desesperado y Moisés levantando su vara. Desde afuera parecía una locura. Desde adentro era obediencia. Eso nos muestra que la respuesta de Dios muchas veces requiere que demos un paso antes de ver el suelo firme. Es como caminar sobre un puente que solo aparece cuando empezamos a cruzarlo. Esa lógica también se aplica a la vida diaria. ¿Cuántas veces esperamos tener certeza absoluta antes de actuar? Queremos ver todas las garantías, pero la vida con Dios no funciona así. Es como sembrar una semilla. No ves el fruto de inmediato, pero siembras confiando en que la tierra hará su parte. La fe es ese acto de sembrar antes de la cosecha. Es como entrar en una habitación oscura. Solo descubres que la puerta estaba abierta después de empujarla. Muchos se rinden porque no se atreven a hacerlo, a probar, a intentar. Pero es justamente ahí donde ocurre la respuesta, en el movimiento. Dios no abre puertas para quien solo se queda mirando la cerradura. Piensa en situaciones prácticas. Una persona que sueña con emprender, pero nunca da el primer paso por miedo al fracaso. Si nunca lanza su producto, jamás sabrá si funciona. De la misma manera, alguien que pide reconciliación en una relación necesita dar el primer gesto, aun sin garantía de respuesta. La respuesta de Dios puede estar en el movimiento que precede al resultado. Recuerdo un momento personal. Una vez le pedí dirección a Dios en una decisión difícil. Esperé señales claras, pero nada ocurría. Hasta que decidí actuar conforme a lo que ya sabía. Principios de honestidad, valentía y fe. Solo después de dar el paso comenzaron a abrirse las puertas. La respuesta estaba en la acción, no en la espera pasiva. Esto nos enseña que la fe no es pasividad, es audacia. Moisés no se quedó esperando que el mar se abriera para levantar su vara. Él actuó y el mar respondió. De la misma manera, tu oración puede estar siendo respondida en este mismo momento, pero falta el movimiento que activa la promesa. Es como encender una lámpara. La energía ya existe, pero necesita del interruptor. ¿Cuántas veces pedimos sanidad, pero no declaramos en voz alta: soy sano en Cristo? ¿Cuántas veces pedimos provisión, pero no actuamos con disciplina financiera? La fe no es solo creer en el corazón, es alinear palabras y actitudes con lo que se cree. Esa es la parte que más nos desafía, actuar antes de ver,
Por eso Jesús siempre elogiaba la fe acompañada de acción. La mujer con flujo de sangre no solo creyó, salió de su casa, enfrentó a la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Parecía un gesto pequeño, pero fue decisivo. La respuesta ya estaba disponible, pero su actitud fue la llave que abrió la puerta del milagro. Este es un llamado práctico. Declara hoy algo que la fe ya te mostró, aunque tus ojos aún no lo vean. Puede ser: soy libre de esta ansiedad. Mi hogar vivirá en paz. Dios ya está abriendo este camino. Las palabras moldean la realidad porque expresan la fe. Y no te sorprendas si el cambio comienza dentro de ti antes de manifestarse fuera. Muchas respuestas no llegan porque queremos ver para creer. Pero el Evangelio invierte el orden: creer para ver. Esa inversión puede parecer incómoda, pero es liberadora. Es la que nos permite cruzar mares, derribar gigantes y atravesar desiertos. Sin ese paso de confianza, permanecemos paralizados frente al mismo mar cerrado. Tal vez estés justamente en ese punto ahora, mirando un mar imposible, sosteniendo una vara que parece inútil, pero es en ese instante cuando Dios te llama a actuar. No esperes a que el agua se abra primero. Levanta tu mano, declara, avanza, porque la fe que se adelanta es la misma que ve las murallas caer delante de sí. La escena de Jericó es una de las más impresionantes de la Biblia. Un pueblo sin armas poderosas, sin catapultas, sin tecnología militar, pero con una instrucción inusual. Rodeen la ciudad en silencio durante 7 días y luego griten. Parece absurdo, pero fue exactamente eso lo que derribó murallas gigantescas. Dios estaba mostrando que la fe en acción supera cualquier estrategia humana. Ahora, lleva esa imagen a la vida real. ¿Cuántas murallas se levantan delante de nosotros? Deudas que parecen imposibles de pagar, miedos que nos paralizan, relaciones que se rompieron de manera irreversible. Son murallas invisibles, pero tan altas y gruesas como las de Jericó. Y al igual que entonces, no son nuestras fuerzas las que las derriban, sino la obediencia y la fe. Es interesante notar que Dios no pidió algo espectacular, pidió perseverancia. Un día de vuelta, 2 días, 3 días, silencio, espera, repetición. La respuesta no vino de inmediato, sino con constancia. Eso nos enseña que muchas veces no es el ruido de nuestra oración lo que derriba murallas, sino la disciplina de permanecer en ella. Es el rodear diario lo que trae la victoria. Piensa en alguien que lucha contra una adicción. La muralla parece inquebrantable, y cada intento fallido aumenta la sensación de impotencia. Pero cuando esa persona comienza a rodear Jericó con perseverancia, orando cada día, buscando apoyo, evitando los detonantes, algo invisible empieza a suceder. La muralla puede no caer el primer día, pero tiembla y en el momento justo se derrumba. Las murallas también pueden ser emocionales. Tal vez sea la incapacidad de perdonar a quien te hirió profundamente. Oras una vez, 2, y nada cambia. Pero Dios está obrando. En cada vuelta de oración, en cada acto de entrega, el corazón se ablanda, hasta que un día, sin aviso, te das cuenta de que el peso desapareció. La muralla del resentimiento cayó. Y si lo pensamos bien, la muralla en sí no era el problema. El problema era lo que impedía: la entrada a la tierra prometida. De la misma forma, las barreras que enfrentamos hoy no son el final, sino el obstáculo entre nosotros y una promesa mayor. Dios no derriba murallas para demostrar poder, sino para llevarnos a un nuevo nivel de vida. ¿Cuál es tu Jericó? Es curioso que, en el 7º día, el pueblo gritó antes de que la muralla cayera. Es decir, celebraron la victoria antes de verla. Eso es fe en su forma más audaz. Es como cantar victoria en medio de la batalla, sonreír ante un diagnóstico difícil o agradecer por una puerta que aún está cerrada. Quien hace eso está declarando: confío en el Dios que responde. Un ejemplo práctico: quizá estés enfrentando la muralla del desempleo. ¿Qué significa rodearla? Tal vez sea actualizar tu currículum cada día, enviar solicitudes, orar en cada paso. En el 7º día, cuando parece que nada cambia, Dios puede abrir la puerta que nadie imaginaba. El grito de fe viene antes de la contratación. La muralla cae en el tiempo perfecto. Y aquí cabe una pregunta que incomoda, pero libera. ¿Cuál es tu muralla hoy?
¿Es un miedo paralizante? ¿Un trauma antiguo? La sensación de que nunca será suficiente. Identificar la muralla es el primer paso para derribarla, porque solo cuando la reconocemos podemos comenzar a rodearla en oración, hasta verla caer por el poder de Dios. Lo más impactante es que las murallas cayeron para todo el pueblo, no solo para Josué. Eso muestra que la respuesta de una oración no bendice solo a quien ora, sino también a quienes lo rodean. Tu perseverancia puede ser la llave para la victoria de toda tu familia. Así como el grito colectivo derribó Jericó, la fe compartida multiplica los milagros. Pero fíjate, Dios podría haber derribado la muralla el primer día. ¿Por qué no lo hizo? Porque quería enseñar dependencia, paciencia y fe. El proceso era parte de la respuesta. Tal vez por eso tu respuesta aún no ha llegado. Porque el proceso te está moldeando para recibirla. Cada vuelta alrededor del muro de la vida es un entrenamiento para la victoria que viene. Y si hasta ahora hablamos de murallas que caen con perseverancia y obediencia, existe una forma aún más profunda de respuesta, cuando Dios nos llama a confiar como niños, sin cuestionar, sin dudar. Porque la fe infantil no necesita entender el proceso, simplemente corre a los brazos del Padre. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí», y no fue por casualidad. Estaba enseñando que la forma más pura de fe no está en la lógica adulta, sino en la simplicidad infantil. Un niño confía sin cálculos, sin planes, sin desconfianza. Para él, si el Padre lo prometió, ya está hecho. Esa confianza desarmada es la que mueve el corazón de Dios. Piensa en un niño que corre a los brazos de su padre después de una caída. No analiza si el padre tiene recursos, tiempo o fuerza. Simplemente corre. Y sin pedir nada, recibe consuelo y cuidado. Así es como Dios quiere que nos acerquemos a Él. No con méritos, sino con dependencia. No con explicaciones, sino con entrega. La fe infantil es una fe que descansa. Y es curioso cómo nosotros, los adultos, lo complicamos todo. Queremos pruebas, señales, cálculos, garantías. Olvidamos que el amor de Dios es más grande que cualquier lógica. La fe infantil no necesita ver para creer, sino que cree y luego ve. Es como confiar en la luz aún estando en la oscuridad, como esperar el sol en plena noche. Ese tipo de confianza mueve montañas. Míralo en la vida cotidiana. Cuando un niño pide algo, cree firmemente que lo recibirá. Mi mamá dijo que lo va a comprar. Mi papá prometió que me llevará. Y lo dice con convicción. Nosotros, en cambio, dudamos incluso teniendo promesas claras de Dios en su palabra. ¿No deberíamos confiar más como ellos? Un ejemplo práctico: oras pidiendo dirección en una decisión importante. La fe adulta empieza a dudar. ¿Y si no sale bien? ¿Y si me equivoco? Pero la fe infantil se afirma: si Dios prometió guiarme, Él lo hará. Eso produce paz incluso antes de que llegue la respuesta. Por eso Jesús nos llama a recibir el reino como niños, sin reservas. Yo mismo lo he vivido. Hubo momentos en los que todo parecía incierto, pero decidí confiar como un niño confía en su padre. ¿El resultado? Una tranquilidad inexplicable. No porque las circunstancias cambiaran de inmediato, sino porque mi corazón ya estaba seguro. Esa es la marca de la fe infantil. Anticipa la paz antes de ver la solución. Otra característica de los niños es que no guardan rencor. Pelean, lloran, pero enseguida vuelven a jugar como si nada hubiera pasado. ¡Qué lección tan poderosa! ¿Cuántas oraciones no son respondidas porque cargamos resentimientos que pesan en el corazón? La fe infantil suelta rápido, perdona fácil y sigue adelante. Ese es el secreto de la ligereza. ¿Y qué decir de la imaginación? Un niño cree que puede volar con una capa, que puede vencer monstruos invisibles. Vive en el campo de las posibilidades. Dios espera lo mismo de nosotros, que creamos en lo imposible, que soñemos sin límites. Porque quien cree como un niño abre espacio para que el Padre haga cosas grandes e inesperadas. Piensa también en la dependencia. Un niño no se preocupa por qué comerá o dónde dormirá. Sabe que sus padres proveerán. Eso es fe en su estado más puro. Nosotros, en cambio, vivimos ansiosos, como si todo dependiera de nosotros. La fe infantil devuelve al Padre la responsabilidad y descansa en su cuidado. Eso es lo que nos libera de la ansiedad.
Tal vez estás intentando controlar todo, las cuentas, las relaciones, el futuro. ¿Y si hoy soltaras un poco y confiaras como un niño? ¿Qué cambiaría? La respuesta de Dios puede estar esperando solo ese paso. Confiar plenamente en Él, sin reservas. Dios no te pide que lo entiendas, sino que descanses en sus brazos. Y si observamos bien, Jesús siempre valoró esa confianza pura. No porque los niños supieran más, sino precisamente porque no sabían. Ellos simplemente creen. Y creer es lo que activa la respuesta divina. La fe infantil es una invitación a soltar el peso de la duda y abrazar la ligereza de la confianza. No es fácil para los adultos, pero es transformador. Ahora bien, si ya entendimos que Dios responde cuando confiamos como niños, hay una dimensión aún más profunda de esa respuesta. Cuando Él nos fortalece precisamente en la debilidad. Porque así como un niño depende de la fuerza de su padre, nosotros también debemos aprender que la verdadera fuerza viene de Él. Isaías 40, 29, 31 nos recuerda que Dios da fuerzas al cansado y multiplica el vigor al que no tiene ninguna. Esa promesa es casi como un abrazo de Dios para quienes se sienten agotados. ¿Por qué? Seamos sinceros. Todos llegamos a momentos en los que las piernas ya no sostienen y el alma pide auxilio. Es precisamente ahí donde Él actúa. Cuando nuestras fuerzas terminan, las suyas comienzan. Es curioso pensar en esto. El mundo celebra a los fuertes, a los que nunca caen, a los que parecen inquebrantables, pero Dios elige a los débiles para mostrar su poder. Es como si dijera: no necesito tu autosuficiencia, solo necesito tu entrega. La debilidad humana se convierte en el escenario de la fuerza divina. Es en ese aparente paradojo donde nace la respuesta. Imagina un águila. No vuela alto porque el viento sea favorable, sino precisamente porque el viento es contrario. Es en la resistencia donde encuentra el impulso para elevarse. Así ocurre con nosotros. Las adversidades que parecen derribarnos son, en realidad, las corrientes que nos impulsan hacia el cielo. Dios usa lo contrario como palanca. Recuerdo un tiempo en el que pensé que no podría más. Era como si cada día añadiera un peso extra sobre mis hombros. Pero en oración comprendí que aquella etapa no era para destruirme, sino para fortalecerme. La lucha se volvió un gimnasio de fe, y cada lágrima se transformó en músculo espiritual. Esa fue la respuesta. No quitar el dolor, sino darme fuerza en medio de él. Aquí entra un punto práctico. Cuando estás débil, puedes pedirle a Dios no solo que quite el problema, sino que te dé fuerzas para atravesarlo. Es como quien pide salir de la tormenta, pero Dios le entrega un barco firme y remos resistentes. Él no siempre calma el viento, pero te da resistencia para no naufragar. Esa también es una respuesta a la oración. Tal vez hoy tu debilidad sea emocional, ansiedad, tristeza, sensación de vacío. Y tú oras: Señor, quita esto de mí. Pero Dios puede estar respondiendo de otro modo, dándote valor para enfrentar el día, sabiduría para pedir ayuda, o la capacidad de ver belleza incluso en medio del caos. La fuerza no proviene de nosotros, viene de Él. Y eso lo cambia todo. Recuerda a David, un joven delgado frente a un gigante. Su fuerza no estaba en su brazo, sino en su confianza en Dios. El débil venció al fuerte. El improbable derrotó al invencible. Esa es la lógica divina. Cuando no hay salida, Él se convierte en la salida. No se trata de mostrar quiénes somos, sino de revelar quién es Él en nosotros. Esto incluso cambia la forma en que vemos las caídas. Muchas veces pensamos: si estoy débil, Dios no me escuchará. Pero es justamente en la debilidad donde Él nos abraza. Es como un padre que sostiene al hijo cuando tropieza. La caída no aleja el cuidado, al contrario, despierta aún más su presencia protectora. La debilidad no es rechazo, es invitación. Y quizá esa sea la mayor lección. La oración respondida no siempre llega como fuerza instantánea, sino como renovación diaria. Así como el maná caía cada mañana en el desierto, la fuerza también llega en porciones diarias. Puede que no la sientas toda de una vez, pero cada día hay un nuevo soplo. Eso ya es respuesta, solo que aprendemos a reconocerla en el proceso. Piensa en ejemplos concretos. Un estudiante que cree imposible aprobar un examen,
pero recibe claridad mental para estudiar. Una madre cansada que descubre energía nueva para cuidar de sus hijos. Un profesional que, en medio del agotamiento, encuentra creatividad inesperada. Esas pequeñas fuerzas renovadas son respuestas de Dios en la vida cotidiana. El secreto está en esperar en el Señor. La palabra esperar aquí no significa quedarse quieto, sino permanecer conectado a Él. Quien espera, recibe. Quien confía es renovado. Quien se rinde es sostenido. Y esa espera nos permite experimentar alas como de águilas, correr sin cansarnos y caminar sin desmayar. Esa es la promesa, y es real. Pero si Dios responde fortaleciéndonos en la debilidad, hay algo aún más profundo. Porque además de renovar nuestras fuerzas, Él responde dándonos promesas que trascienden el presente. No solo sostenimiento para el ahora, sino dirección para la eternidad. No toda oración es respondida de la manera inmediata que esperamos. A veces pedimos un sí rápido, pero Dios, en su sabiduría, ofrece algo que va mucho más allá del momento. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él recompensa a los que lo buscan. Es decir, la verdadera recompensa no está solo en el ahora, sino en lo eterno. Esto puede sonar frustrante para quien espera soluciones instantáneas. Pero piensa, un padre amoroso no da dulces en la cena solo para agradar, sino alimento que fortalece. De la misma manera, Dios no responde solo a nuestro deseo inmediato, sino a lo que realmente sostiene nuestra vida. Él cambia lo efímero por lo eterno, y esa es la respuesta más sabia. Es como cuando pedimos felicidad pasajera, y Él nos da alegría duradera. Oramos por paz momentánea, y Él nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos por sobrevivir, pero Él responde con propósito eterno. Las respuestas de Dios son semillas que florecen no solo en el hoy, sino también en el mañana y en la eternidad. Mira a Abraham, por ejemplo. Oró por un hijo, y Dios le dio a Isaac. Pero no fue solo eso. Isaac se convirtió en heredero de una promesa que bendeciría generaciones. La petición era personal, pero la respuesta fue colectiva y eterna. Eso nos muestra que las oraciones no se tratan solo de nosotros, sino del hilo del tiempo de Dios, que trasciende el nuestro. Tal vez estés pidiendo una respuesta para aliviar el dolor de hoy. Pero, ¿y si la respuesta de Dios fuera la construcción de algo que marcará generaciones después de ti? Es como plantar un árbol. Quizás no comerás todos sus frutos, pero tus hijos y nietos los disfrutarán. Las promesas eternas no se tratan solo de consuelo, sino de legado. Y lo más interesante es que, cuando entendemos esto, la ansiedad disminuye. Nos damos cuenta de que Dios no solo escucha, Él está tejiendo. Cada oración es un hilo que Él entrelaza en una gran tapicería. Nosotros vemos el reverso, lleno de nudos y enredos, pero Él ve la figura final, perfecta y completa. Yo mismo pasé por momentos en los que pedí algo urgente y no lo recibí en el tiempo que quería. Solo después entendí que, si lo hubiera recibido antes, no habría estado preparado. La espera también era parte de la respuesta. Dios no solo nos da cosas, nos prepara para recibirlas. Y esa es una promesa eterna, una respuesta que forma carácter y fe. Un ejemplo práctico. Alguien pide una promoción en el trabajo. Dios puede no concederla de inmediato, pero comienza a trabajar en esa persona paciencia, sabiduría, humildad. Años después, cuando llega la oportunidad, ya está lista para liderar. La respuesta no fue solo el cargo, sino la transformación para sostener la bendición. Eso es una promesa eterna en acción. Y si miramos a Jesús, veremos el punto culminante de esto. Muchos esperaban un libertador político inmediato, pero Dios entregó un Salvador eterno. La oración del pueblo por alivio de Roma fue respondida con salvación para la humanidad. Cuando Dios responde, responde en grande. Él nunca se limita a nuestro ahora,
porque ve Él para siempre. Por eso, quizás tu oración parezca envuelta en silencio. Pero no te equivoques. En el cielo, ya está siendo respondida en forma de promesa. El tiempo humano es corto, pero el tiempo divino es eterno. Mientras esperamos, Él está preparando el escenario, ajustando piezas, abriendo caminos. Nada se pierde. Todo está siendo alineado con la promesa mayor. Esa perspectiva incluso cambia cómo enfrentamos las pérdidas. A veces lloramos por puertas que no se abrieron, sin darnos cuenta de que Dios nos estaba guiando hacia algo más duradero. Es como cambiar una casa de arena por una roca firme. La promesa eterna es esta. Él responde no solo para satisfacernos, sino para afirmarnos. Y si ya entendimos que Dios responde transformando corazones, trayendo agua en el desierto, antes de la manifestación, derribando murallas y fortaleciendo a los débiles, ahora vemos que también responde con eternidad. Pero para experimentar eso de verdad, necesitamos llevar todo en oración. Y eso es exactamente lo que haremos juntos a continuación. Padre amado, nos presentamos delante de ti con humildad y confianza. Reconocemos que sin tu presencia, la vida pierde sentido. Cada petición que hacemos lleva nuestras heridas, nuestras debilidades, nuestros anhelos más profundos. Pero hoy no nos apoyamos en la fuerza humana, sino en ti. Porque solo tú puedes responder de manera plena. Señor, tú eres quien transforma los corazones, así como transformaste a Saulo en Pablo. Por eso te pedimos, cambia lo que deba ser cambiado dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Que los corazones endurecidos sean suavizados por tu gracia. Que las relaciones heridas reciban el soplo de tu amor. Que las vidas sean volteadas al revés por tu poder. Tú también eres la fuente de agua viva, Señor. Traemos nuestras sedes, nuestros desiertos personales, y pedimos que tu Espíritu nos sacie. Donde haya vacío, derrama plenitud. Donde haya inquietud, derrama paz. Donde haya miedo, derrama confianza. Que cada corazón que ora ahora sienta fluir esa agua que nunca se agota. Así como dijiste a Moisés que levantara la vara, ayúdanos a actuar con fe. Danos valentía para dar pasos incluso sin ver el final del camino. Enséñanos a no quedarnos quietos, sino a empujar las puertas que parecen cerradas. Que cada acción esté movida por la confianza en tu palabra, porque sabemos que la fe siempre precede a la manifestación. Y así como hiciste caer las murallas de Jericó, derriba ahora las murallas que nos rodean. Derriba el miedo, derriba la ansiedad, derriba las barreras invisibles que limitan nuestra fe. Que cada clamor levantado en esta oración se transforme en sonido de victoria, porque sabemos que cuando clamamos, el cielo se mueve y las murallas caen al suelo. Padre, queremos confiar como los niños confían en sus padres, sin reservas, sin cuestionamientos, pero con sencillez. Enséñanos a correr hacia tus brazos en lugar de huir, a creer que tus promesas son seguras, como un niño cree en la palabra de su padre. Danos, Señor, la ligereza de la fe infantil que descansa en ti. Señor, tú eres quien fortalece a los débiles. Muchos aquí se sienten cansados, agotados, sin fuerzas para continuar. Pero tu palabra dice que los que esperan en ti renovarán sus fuerzas. Así que sopla nuevo vigor sobre cada corazón abatido. Da alas como de águila. Da resistencia para correr sin cansarse. Da valor para andar sin desfallecer. Dios fiel, recordamos también tus promesas eternas. Aun cuando la respuesta no llega como queremos, sabemos que tú estás construyendo algo mayor. Que cada oración aquí sea parte de un propósito que va más allá de nuestro ahora. Enséñanos a esperar en ti, sabiendo que tu tiempo es perfecto y tu plan es eterno. Espíritu Santo, sopla sobre cada persona que escucha esta oración ahora. Visita cada hogar, cada familia, cada corazón. Donde haya dolor, trae consuelo. Donde haya duda, trae claridad. Donde haya miedo, trae valentía. Que todos sientan tu presencia, llenando los rincones más vacíos del alma en este momento. Jesús amado, declaramos tus promesas sobre nuestra vida. Declaramos que tú pelearás por nosotros y nosotros permaneceremos en paz. Declaramos que somos fortalecidos en ti. Declaramos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará.
porque estamos guardados por ti. Señor, recibimos ahora la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibimos también la certeza de que tu mano está obrando, aun cuando no lo vemos. Recibimos la confianza de que cada oración fue oída, cada lágrima recogida, cada clamor registrado en el cielo. No salimos de aquí con las manos vacías, sino con el corazón lleno de fe renovada. Y así, Padre, entregamos todas las peticiones delante de tu trono. Confiamos en que ya has respondido, de formas que quizás aún no entendemos, pero que se manifestarán en tu tiempo. Sosténnos hasta entonces, fortalécenos hasta entonces, guíanos hasta entonces, y que en cada paso podamos vivir con la certeza, tú respondes oraciones, siempre. Entonces dime, ¿cuál es la oración que has hecho durante tanto tiempo y creías que estaba en silencio? ¿Y si ya comenzó a ser respondida de maneras que aún no has notado? Tal vez el cambio ya está ocurriendo dentro de ti o en la vida de alguien cercano. ¿Qué harías hoy si tuvieras la absoluta certeza de que Dios ya escuchó tu clamor? ¿Seguirás cargando con la ansiedad? ¿O comenzarás a declarar con fe que la respuesta está en camino? ¿Esperarás a que las circunstancias cambien o permitirás que sea Dios quien transforme primero tu corazón? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas, esperando solo tu actitud de confianza. Y quiero desafiarte. Si pudieras elegir una muralla para que cayera ahora, ¿cuál sería? Si pudieras pedir una transformación de corazón, ¿en quién sería? Escríbelo en los comentarios. Porque ese acto de escribir no es solo compartir, también es sellar en lo espiritual lo que estás declarando con fe. Tu palabra tiene poder. Y recuerda, cada video aquí es una oportunidad para fortalecer tu caminar espiritual. Por eso, si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no caminarás solo, sino que seguirás recibiendo palabras que pueden transformar tu vida cada día. Estamos juntos en este viaje de fe. Y si quieres seguir profundizando más, te invito a los próximos videos. Estoy seguro de que ese mensaje abrirá aún más tus ojos para reconocer cómo Dios sigue respondiendo de maneras sorprendentes. No te lo pierdas.